en el ámbito internacional ha realizado una pasantía académica en la Universidad Nacional Autónoma de México, fortaleciendo su experiencia en investigación y educación. Es además autor de libros y artículos científicos, contribuyendo activamente al desarrollo de la investigación y la innovación educativa. Hoy nos acompaña para desarrollar el taller de Inteligencia Artificial aplicada a la educación, donde compartirá sus experiencias y conocimientos sobre el uso de las nuevas tecnologías para transformar los procesos de enseñanza y aprendizaje en la educación del siglo XXI. Recibámosle con un fuerte voto de aplauso, por favor. Vamos a escuchar a cada uno de los participantes. Yo tengo recuerdo que muchos de ustedes han sido mis alumnos en el pedagógico, en la universidad, etc. Y siempre he mantenido yo personalmente buenas relaciones con nuestra institución educativa. Sí, he recurrido muchas veces también para las prácticas preprofesionales de mis estudiantes. En algunas ocasiones también hemos estado en eventos académicos, etc. Por lo tanto, mi consideración de siempre y mi agradecimiento por brindarme esta oportunidad de dialogar un rato con ustedes sobre este tema que está marcando ahora en estos momentos, ¿no? Inteligencia artificial aplicada a la educación. Voy a creo que un poquito más abajo, voy a instalar mi laptop para presentar las diapositivas y durante la exposición más bien les pediría que ustedes participen activamente, o sea, levantan la mano o simplemente se ponen de pie si quieren hacer alguna pregunta, alguna acotación, etcétera, para que esto se vuelva mucho más dinámico y no sea un monólogo. Entonces me den un tiempito para poner mi laptop, por favor. Antes de entrar al tema de inteligencia artificial, quiero hacer una exposición breve sobre ciencia y tecnología para entender con mayor plenitud lo que está pasando en la actualidad. Están haciendo bulla al fondo. Bien. A ver, todos conocemos la definición o la conceptualización de la ciencia. El concepto tradicional clásico es que nosotros conocemos la ciencia como un conjunto de conocimientos organizados y sistematizados que nosotros vamos heredando de generación en generación, ¿sí? A esto se denomina la ciencia como producto. Pero en la actualidad, los entendidos en la materia, los científicos, a esa forma de ciencia ya no le consideran ciencia, sino más bien la ciencia como proceso. ¿Y qué viene a ser la ciencia como proceso? La producción de conocimientos a través de la investigación científica. Entonces, si nosotros analizamos la ciencia como un producto, conjunto de conocimientos sistematizados, organizados, etc., sobre todo en Latinoamérica y específicamente en el Perú, nosotros seríamos fundamentalmente consumidores de la ciencia, no generadores o productores de conocimiento científico, sino más bien consumidores de lo que otros generan. ¿Sí? Pero en cambio, si nosotros nos vamos a la ciencia como proceso, entonces ya estamos hablando del desarrollo de la investigación científica. Que valgan verdades en nuestro país, en los últimos años, con las exigencias de la acreditación, del licenciamiento de las universidades, en algo hemos mejorado, ¿sí? Pero si nos comparamos con países incluso de Sudamérica como Chile, como Argentina, sobre todo Brasil, estamos todavía lejos, ¿no? En algo hemos mejorado, pero no sustancialmente, pero allí también nosotros vamos a observar marchas y contramarchas, ¿no? ¿Sí? Si bien es cierto que el proceso de licenciamiento exigía pues, que las universidades cumplan por lo menos requisitos básicos de calidad, y muchas universidades no fueron licenciadas, lamentablemente pues, por cuestiones políticas, ¿sí? Por cuestiones de intereses, prácticamente SUNEDU casi ha sido borrado del mapa,
y ahora todos son sí señor, ¿sí? Y están retornando esas universidades no licenciadas que brindaban servicios académicos de pésima calidad, están proponiendo fusionar. Y a eso nosotros vamos a sumar, estimados colegas, la proliferación de creación de universidades, ¿sí? Sobre el año pasado, en el mes de octubre, se crearon cerca de 30 universidades. Y lamentablemente universidades que no tienen ni presupuesto para funcionar. Bien, si nosotros solamente miramos aquí en nuestra región, bueno, pues nosotros desde antaño hemos tenido las universidades Santiago Túnez Mayor y la Universidad Nacional del Santa, ¿sí? Pero que actualmente ya se creó la Universidad de San Marcos, no de San Marcos de Lima, obviamente, sino de San Marcos de Guari, la Universidad de Casma, ¿sí? Y ya se está anunciando la creación de la Universidad del Callejón de Huellas. Cuando alguien dirá eso está bien, tendríamos que analizarlo, ¿no? Tendríamos que analizarlo porque no se trata de crear por crear cuando no se cuenta pues, con los presupuestos adecuados para su funcionamiento. ¿Sí? Bien. Entonces, nosotros vamos a entender a la ciencia como el proceso de producción de conocimientos científicos a través de la investigación. Por otro lado, tenemos la tecnología. ¿Sí? ¿Y qué es tecnología? Es un término muy común que hablamos todos los días, ¿no? Pero ¿qué entendemos nosotros por tecnología? ¿Qué viene a ser la tecnología? Ahora, cuando hablamos de la tecnología, no vayan a pensar que la tecnología es de los últimos años, etc. ¿no? La tecnología nace con el hombre. Desde el momento que el hombre empieza a inventar cosas para solucionar su problema, ya sea incluso también por imitación de la naturaleza, entonces nace la tecnología. Y se podría decir que la primera tecnología pudo haber sido, por ejemplo, el hacha de la piedra en aquel entonces, cuando el hombre piensa cómo derribar un árbol o cómo cortar algo, crea el hacha de la piedra y esa sería la primera tecnología. Bien, entonces, por un lado tenemos el conocimiento científico. Recuerden que se genera con investigación. Pero el conocimiento científico es libre. Nosotros podemos usar libremente, ¿sí? Las teorías, las leyes, etcétera, científicas nosotros lo usamos libremente. No tiene dueño, si bien es cierto que tiene el registro de propiedad intelectual, pero es de libre uso. Pero en cambio, si nos vamos a la tecnología, ya no. La tecnología ya no es de libre uso. ¿Sí? Las tecnologías se patentan y una vez patentada, si alguien desea usar, tiene que pagar, por ejemplo, derecho de patente. ¿Sí? Pero ahora alguien dirá, no, entonces, profesor, ¿todas las tecnologías se patentan? No necesariamente. Por ejemplo, si nosotros hablamos, ya que estamos actualmente incluso en la guerra en el Medio Oriente, las grandes potencias mundiales, sus inventos, por ejemplo, en cuanto a los armamentos de la guerra electrónica, etc., obviamente no se les va a ocurrir patentar porque eso sería poner pues, en evidencia toda la tecnología. ¿Sí? Porque para patentar algo hay que describir a detalle la tecnología, hay que presentar los planos, etc. ¿Sí? Y allí también nos preguntamos, ¿no? Lo más aún, ya estamos cerca de cumplir los 50 años de funcionamiento. De creación, ¿no? Cumpliríamos este año, y de funcionamiento el próximo año. ¿Y cuántas patentes se ha generado en la UNASAM? Ni una. O sea, en ese grupo estamos desaprobados. ¿Sí? ¿Y cuántas patentes tiene San Marcos, que tiene ya tantos años de funcionamiento? Aproximadamente cerca de 200 patentes, etcétera, ¿no? Y si nos vamos a nivel país, estimados colegas, ¿sabes qué país tiene la mayor cantidad de patentes a nivel mundial? China. China patenta todo lo que se mueve. Todo, absolutamente todo. Recuerden que el capibara incluso fue patentado. Yo recuerdo el año 2010 que estuve en
en México, en la Ciudad de México, los chinos quisieron patentar la Virgen de Guadalupe. ¿Estamos? Entonces, la tecnología, estimados colegas, ya no está a libre disposición. Esto es muy importante que entendamos. Sí, pues nos dan las muestras gratis, el free, el gratis, pero esto es como un caramelito de muestra que nos regalan y ya nos gustó, compran. Así es la tecnología. Entonces nosotros aquí vamos a observar esta dualidad. Los conocimientos científicos permiten generar tecnología, sí, pero a su vez las nuevas tecnologías permiten generar nuevos conocimientos también. Entonces se da esta dualidad, ¿sí? Imaginémonos, por ejemplo, cuando nos remontamos, no digamos años atrás, los años 80, los años 90, pues, cuando hice mi primera maestría en educación, docencia y educación superior, llevamos el curso de psicología del aprendizaje. ¿Y qué decían los psicólogos? Que el aprendizaje solo es inherente al ser humano y que los animales no aprenden, simplemente pasan por un proceso de maduración. Probablemente para ese entonces era válido, pero ahora a nadie, absolutamente a nadie, se le va a ocurrir decir que solo los seres humanos aprenden. ¿Sí? Sabemos que los animales aprenden. Sabemos que las plantas aprenden, que las plantas tienen sentimientos. Y yo tengo una anécdota, por ejemplo, en el año 98, cuando empezamos a trabajar el proyecto Infrascuadra, y luego un colegio cuando implementamos primero fue el Colegio de la Libertad. Incluso en ese tiempo, fíjense, en el año 98 trabajamos robótica con educación primaria. No sé si tuve que dar algún docente de esa época. ¿Sí? Trabajamos robótica, implementamos nuestro aula de laboratorio. Ahí está el profesor que era el coordinador de nuestro laboratorio. ¿Sí? Cuando implementamos también el Infoscuela en el colegio Atuspalla, yo ocasionalmente iba a monitorear el proyecto y el director era el profesor Segundo Villanueva. Aquí estaba el profesor Agustín Bravo como director. Yo más o menos tengo una memoria, digamos, a largo plazo, ¿no? Todavía pequeño. Entonces, cuando un día me voy al colegio Atuspalla, el profesor Segundo en su oficina tenía varias plantas hermosísimas de corazón de Jesús, de diversas variedades. Y me dice, ingeniero, ¿le gustan estas plantitas? Sí, y me obsequia dos plantas. Me lo llevo a mi casa y cuando regreso a los 15 días, me pregunta, me dice, ingeniero, ¿cómo van las plantas? Una planta se ha muerto. El que me dice, el tema es que usted, ingeniero, no le habla a sus plantas. Yo todas las mañanas vengo aquí, ¿cómo están mis amores? ¿Cómo está mi vida? Bien. Yo pensé, ¿no? El profe realmente está loco. Han pasado algunos años y el profesor tenía razón. Las plantas tienen sentimiento y cuando tú les conversas, les hablas, te entienden. Ya está probado científicamente, no le estoy hablando de cosas así. Tanto así incluso que en ingenieros agrónomos en medio estudio, por ejemplo, que si tú tienes una planta de algún fruto que no está dando resultados, que no está dando frutos, incluso le hablas y dice, mira, si sigues así, te voy a podar. Incluso entiende la amenaza. Bien, la tecnología puede tener muchas definiciones. Conocimiento humano que se ha centrado en el desarrollo de recursos y procedimientos. Podemos decir también que la tecnología es un conocimiento no neutral, portador de ideologías, valores del mundo que la genera. Pero ¿qué es en el fondo tecnología? Es la aplicación de los conocimientos científicos para resolver los problemas que aquejan la humanidad. Así es. ¿Sí?
Pero entonces alguien dice, ¿no? ¿La tecnología es buena o mala? Entonces, exacto. Entonces aquí tenemos, alguien puede sostener, decir, ¿no? La tecnología es buena porque nos permite vivir mejor. A nadie se le ocurriría, estimados colegas, en este momento decir que el celular es mala tecnología. No se nos va a ocurrir. Porque con el celular podemos hacer maravillas. ¿Estamos? Entonces las tecnologías se han creado generalmente pensando en el bien. ¿Sí? Pero también la tecnología tiene sus detractores. Se argumenta que orienta o tiende a la deshumanización, que también es correcto, es cierto. ¿Sí? Bueno, el uso de los celulares es ampliamente discutible y hay que analizarlo con profundidad. No vayan a pensar que porque se ha prohibido, los estudiantes no van a usar. Históricamente eso ya sabemos. ¿Qué pasó en Estados Unidos en la época de Al Capone, cuando se prohibió el uso del alcohol, de la comercialización del alcohol? Orientó más el consumo, ¿no? ¿Sí? Entonces hay que analizarlo, ¿sí? Pero yo siempre sostengo que frente a esta situación, estimados colegas, tenemos que hablar básicamente de la educación, en la educación de la alfabetización tecnológica. No sé exactamente por ahí estoy tapando, ¿no? Tendríamos que hablar de la alfabetización tecnológica, que tiene que nacer de casa. ¿De qué valdría que nosotros en el colegio le damos a nuestros estudiantes no use celulares porque atenta contra tu salud? Dentro de poco tiempo va a ser corto de vista, te estás volviendo jorobado de estar tecleando todo el tiempo. Además ya está probado incluso que genera problemas psicológicos el excesivo uso de celulares, etc. ¿De qué serviría que le hablemos tanto si en casa el papá, la mamá, he observado, no, si quieren niños de 2 años, lloran y para que no lloren le dan el celular? ¿Se entiende? Si vamos a hablar del uso adecuado de celulares, trabajamos también en la escuela de padres, con los padres de familia, que eso se enfatice en el hogar. Y en el hogar, obviamente, hay que implementar algunas reglas de juego. Yo les comento incluso personalmente, ya mis hijos son mayores de edad, pero igual observaba porque cuando nos sentamos incluso a tomar nuestros alimentos con sus celulares, entonces ya adoptamos, dijimos un día, bueno, ¿sabe qué? Al momento de comer, nadie absolutamente tiene que tener los celulares, los dejamos a un lado, porque por lo menos es el momento que aprovechamos para dialogar, para conversar. Entonces hay que trabajar mucho en el hogar. Y recuerden, la educación nace en el hogar. ¿Sí? Si bien es cierto que en el colegio podemos trabajar valores, y aquí puedo decir a mi alumno, hacer repetir 1000 veces, no robar, pero si en su comunidad el robo es privilegiado, ¿qué puedo hacer yo como institución educativa? ¿Sí? Lo que yo diga va a durar apenas de repente en la escuela o en el colegio, pero en su comunidad, en su hogar, el comportamiento es distinto, el robo es trivial. ¿Sí? Y entonces hay que analizar mucho el uso de los celulares. ¿Sí? Veremos, a ver, sería bueno hacer una investigación qué va a pasar con el uso de los celulares en la institución educativa en este año lectivo. A ver qué va a pasar. Entonces, la tecnología puede ser buena o mala, depende cómo lo usemos. Entonces, si hablamos de inteligencia artificial, que también se dice que la inteligencia artificial ya empezó a deshumanizar, entonces teníamos que analizarlo. No por eso vamos a dejar de usarlo, o lo usamos responsablemente. Responsablemente. Ahora, el uso de los celulares. A veces, estimados colegas, la historia nos da la razón, la historia es cíclica. El año 2019 a mí me contratan la Municipalidad Distrital de Chaná para capacitar docentes en el entorno de Antamina sobre los enfoques transversales.
Ese es otro tema que no sé cómo trabajan ustedes, pero que yo vi que en los colegios no se trabajaba bien, desde su planificación. Entonces un día llego al colegio Pistoso a capacitar a los docentes. Lo primero que me dijeron los docentes es que ellos no necesitaban capacitación. Y se fueron todos al parque. Agarraron, se fueron al parque, se quedaron 2 docentes de primaria. Yo me acerqué, les invité, le dije que era sin compromiso, que si no les gusta, bueno, no continuamos, pero que por lo menos me atiendan una horita. Primer tema que empezamos a trabajar, el calendario comunal, que no tenían, que es importante para la contextualización. Empezamos a trabajar el calendario comunal, etc. Si no, ¿cómo trabajo ese enfoque transversal? Si no tengo calendario comunal, no tengo calendario de institución educativa. ¿Cómo trabajo los enfoques transversales? Empezamos a trabajar, etc. Bueno, poco a poco le fue gustando, pero generalmente el comportamiento de nuestros colegas siempre es así, ¿no? Cuando alguien va y yo sé, a mí que me voy a capacitar, yo sé más. Entonces, cuando llega un día, la capacitar, el director me comenta que el día anterior habían tenido reunión de padres de familia y han acordado prohibir el uso de celulares. Estamos hablando del año 2019. ¿Sí? Y resulta que los estudiantes, como eran hijos de mineros, etc., los comuneros tenían mejores celulares incluso que los docentes. Es la realidad. Entonces, conversando con el director, le dije, no se puede prohibir porque eso de repente va a alentar más su uso. Lo que se tendría que buscar más bien es sacarle provecho a los celulares como tecnología para la enseñanza y aprendizaje. Pasó un año, recuerden que vino la pandemia y todos tienen que usar celulares. ¿Sí? A veces es así con la tecnología, ¿no? Yo en el año 2012-2013 capacité a mis colegas de mi facultad en el uso de plataformas digitales, específicamente en el uso de Moodle. Se matricularon 40, terminaron 5. ¿Qué decían mis colegas? Eso no sirve. Esa tecnología no sirve. Y cuando vino la pandemia, le solicitaron que les capacite. A veces la historia es cíclica y te da la razón. Entonces, esto como preámbulo. No hay tecnología ni mala ni buena, depende cómo lo usemos. Y para usar adecuadamente la tecnología hay que trabajar mucho lo que es la alfabetización tecnológica. Si no, vamos a usar por usar. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna inquietud, les va a poner eso. ¿Todo claro hasta aquí? ¿Sí? Más claro que Dios Santa. Imitando la naturaleza o imitando lo que ocurre en la Tierra. Cuando se creó la primera computadora, los que apostaron por la creación de la computadora no fueron los ingenieros, fueron los psicólogos. ¿Sí? Y pensaron en ese proceso sistémico simple, ¿no? Entrada, proceso y salida, de cómo nosotros actuamos. Toco algún objeto caliente, esa información no lo retiro porque mi mano me dice que lo retire. Esa información va a mi cerebro. Mi cerebro procesa y retira. Entrada, proceso y salida, que viene a ser la conducta que es retirar la mano. Así se inventó la computadora. ¿Sí? Luego, alguien pensó, dijo, pero ¿cómo nosotros los seres humanos razonamos, pensamos? ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo desaprendemos? Entonces se empezó a pensar en lo que es la inteligencia artificial. Nielsen 2010 plantea que el objetivo final es crear sistemas con comportamientos inteligentes capaces de percibir el mundo, comprender el lenguaje, razonar, planificar y aprender. Esto se está desarrollando cada vez más, porque no solamente ya incluso pues nosotros podemos alimentar con datos escritos, datos orales, etc., sino que también estas tecnologías son capaces de percibir a través de sensores las condiciones que pueden existir en el contexto, las variables medioambientales.
BODE 2018 tiene como propósito modelar los procesos mentales del ser humano, ayudando en el análisis científico de la mente, simulando la percepción, creatividad y lenguaje. Desarrollar tecnologías basadas en sistemas autónomos como los robots capaces de interactuar con el entorno sin intervención humana permanente, priorizando la interpretación de datos visuales para guiar acciones. Vean, más reciente, Russell y Norby 2021 persigue diseñar agentes racionales que optimicen decisiones basadas en datos, incluso en entornos inciertos. Este objetivo se aplica en campos como la medicina, la logística y la gestión de recursos. Actualmente, ya los médicos están aplicando mucho lo que es la inteligencia artificial, y también en el campo del derecho, los abogados están aplicando mucho, ¿no? Porque ahora más adelante vamos a hablar de los famosos prompts. Con prompts adecuados, en un abrir y cerrar de ojos, la IA te puede generar escritos. ¿Sí? Choice 2022 sostiene que la IA debe promover el bienestar social y ético, orientándose a resolver los problemas globales que aquejan a la humanidad, como la corrupción, la equidad y el cambio climático. Pues esto ya es un poco más ambicioso, ¿no? Recuerden que actualmente los males que aquejan a la humanidad no es de orden tecnológico, sino más bien de orden social. ¿Y cuáles son esos males que nos aquejan? La corrupción y la inseguridad ciudadana. Estimados ustedes, en nuestro medio, salvo algunas excepciones, yo diría la iglesia, ¿sí?, no se salva de corrupción. ¿Sí? Vas al sector de la educación, vayan a la GRE, a la mujer, etc. Vayan donde quieran. De la universidad mejor ni les pongan. Porque yo personalmente siento vergüenza, ¿sí? Yo personalmente siento vergüenza, ¿sí? Sector salud, mucho menos. Entonces, la práctica de la corrupción pareciera que se está normalizando en nuestra sociedad, siendo el mal que finalmente nos va a terminar por matar. Y la inseguridad ciudadana está concatenada lamentablemente con la corrupción, ¿no? Entonces esos son los males que nos aquejan como humanidad. ¿Cómo lo combatimos? Si de alguna manera la inteligencia artificial va a aportar, nos va a ayudar a resolver estos problemas, bienvenido sea. Pero por lo menos desde el punto de vista de la investigación científica, más o menos se ha analizado, por ejemplo, la corrupción. La corrupción es un fenómeno social que no tiene patrones definidos. Por lo tanto, no puedo yo incluso someter un investigación de su hormiguero. Salen de su hormiguero, empiezan a caminar, pero se van por diversas rutas. Se van por diversas rutas al inicio. Si ustedes siguen observando, pasa el tiempo y han encontrado la ruta más óptima. Van a ver que están cargando restos de hojas, etc., todos en fila india por una sola ruta. Encontraron la ruta más óptima. Vean, al inicio exploraron, tomaron como base, por ejemplo, el comportamiento de las hormigas, y esto lo llevaron obviamente a programas de computación, los famosos algoritmos genéticos, para resolver el problema del transporte de las famosas rutas óptimas. ¿Sí? Se empezó a trabajar mucho, por ejemplo, los sistemas expertos, emulando cómo trabaja un experto. Ya, un experto en medicina, tú vas a hacer al consultorio del médico. El médico te pregunta, ¿no? ¿Sientes mareos? ¿Te ocurre tal cosa? Etcétera, etcétera. Te examina tu temperatura, etcétera, para hacer el diagnóstico. En base a la información que le brindas, el experto te va a diagnosticar. Eso se ha aplicado mucho, por ejemplo, los sistemas expertos para resolver bastantes temas, incluso también en el campo de la medicina, aunque no era, digamos, muy confiable, porque imagínense que algún programa de computación te pueda decir, tienes fiebre, tienes esto, tómate y tú te mueres. Y ahí podría haber un tema de responsabilidad, un tema ético, ¿no? ¿Sí? Pero se ha trabajado mucho, por ejemplo, yo recuerdo la época que estuve en México, participé en un proyecto que estaban trabajando en Morelia, en Michoacán,
sistemas expertos en cultivo de tomates y limones. Instalaban sensores en estos cultivos para que, en base a esos, los sensores captaban, por ejemplo, la coloración de las hojas, ciertos patrones, lo llevaban al programa y el programa le lanzaba alertas al agricultor para decirle que requiere fumigación, que requiere agua, que no requiere agua, etcétera, etcétera. Entonces, existen muchas aplicaciones de inteligencia artificial en el pasado, pero no de carácter generativo, hasta que OpenAI, con su famoso ChatGPT o GPT, en el año 2024 lanza la última generación de inteligencia artificial, que es la generativa, que no solamente es capaz de procesar información, sino de generar conocimientos. Y ha sido el punto de quiebre, ¿no? Y a partir de allí, actualmente está de moda la inteligencia artificial. Todos los programas y aplicaciones que antes no manejaban, ahora ya lo están implementando con inteligencia artificial. Aquí los colegas de matemáticas, ahí está Lucas, por ejemplo, ha trabajado seguramente con GeoGebra, ¿no? Era un software, antes incluso era un software que instalaba en la computadora y lo trabajaba. Ahora ya implementó, por ejemplo, su sistema con inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces, esa es la tendencia. ¿Qué más viene? Seguramente esto se va a ir desarrollando más porque es una suerte de competencia, ¿no? ¿Sí? Google ha implementado su propio modelo de inteligencia artificial, Microsoft su propio modelo, hay una especie de competencia. Y recuerden, en esa competencia incluso China lanzó el DeepSeek, ¿no? ¿Sí? Entonces son tecnologías que nosotros seguramente vamos a probar, usar, cuál funciona mejor, etc. Y para tomar nuestras decisiones. Pero vean, así más o menos ha transcurrido el desarrollo de la inteligencia artificial, ya más o menos más de 75 años, ¿sí? De modo que no es un tema nuevo para dialogar. ¿Y cómo se clasifica la inteligencia artificial? Se clasifica en dos categorías. Primero, según sus capacidades, tenemos las IAs conocidas como estrechas, Russell y Norvig dicen, ¿no?, que son sistemas que demuestran inteligencia en contextos limitados, sin comprensión genuina o autonomía. Allí tenemos, por ejemplo, Siri, Alexa, etc., ¿sí?, que trabajan con ciertos patrones, con cierta información, pero todavía no tienen autonomía. La IA general, la inteligencia artificial general, una máquina que pueda entender, aprender y aplicar conocimientos en múltiples dominios, emulando la flexibilidad cognitiva humana, es el fase un poco superior, pero está en pleno desarrollo. ¿Sí? Está en pleno desarrollo. La superinteligencia, según Bostrom, podría rediseñar, o sea, ya no solo aprender, ya no solo generar, sino rediseñarse. Por lo menos en ciencia ficción habíamos visto, recuerdan esas, cuando Terminator, eso, cuando le volaban un brazo y se reconstruía su brazo, algo así. ¿Sí? Algo así. Pero todavía dice, es hipotético. Aún no existe, pero probablemente lleguemos a eso con el tiempo, ¿no? Y luego, según sus funcionalidades, tenemos las máquinas reactivas, que fue tradicional, clásico, por ejemplo, el Deep Blue que creó IBM, ¿sí? También tenemos la inteligencia artificial de memoria limitada, sistemas que analizan datos pasados para predecir acciones, pero sin comprensión contextual profunda, ¿sí? Entonces aquí un poco podríamos hablar de que esto nos podría ayudar mucho, por ejemplo, a desarrollar la predicción. Y hay todo un tema de discusión, ¿no? La ciencia, ¿pronostica o predice? ¿Qué dicen ustedes? Generalmente pronostica y la predicción aún es limitada. Pronóstico del tiempo, que ahora ha mejorado mucho con los satélites. ¿Puedo yo pronosticar el tiempo para
periodos cortos, puedo yo analizar la velocidad del viento, desplazamiento de las nubes, etc. Y puedo pronosticar para mañana cómo va a estar el tiempo en Guanacaste. Y va a ocurrir tal. Recuerden que el pronóstico se cumple, sí o sí. No digo, la predicción se cumple, pero la predicción se cumple sí o sí. Porque predecir es anticiparse a los hechos. Pero todavía la ciencia no puede, por ejemplo, predecir a mediano y largo plazo. Y sobre todo en el campo social, donde las variables son, digamos, muy dinámicas, ¿no? Puede pasar cualquier cosa y todo cambia, ¿no? ¿Sí? Pero sí, en cambio, en el pronóstico nosotros, ahí los de matemática trabajan mucho, por ejemplo, las famosas probabilidades. En base a las ocurrencias, nosotros podemos pronosticar, y el pronóstico a veces se cumple, a veces no. Esa es la característica del pronóstico. Teoría de la mente propone robots sociales que reconozcan estados mentales. Esto es bastante ambicioso, ¿no? ¿Sí? Reconocimiento de estados mentales, aunque no logran empatía genuina en investigación. Y Boston 2014 llega a un nivel más alto incluso esto, ¿no? La autoconciencia en máquinas requerirá una revolución de la neurociencia y la ética. Sistemas con conciencia de sí mismos, identidad y emociones. Si se logra esto, los docentes ya fijos. Porque cualquier máquina, por más inteligente que fuere, no maneja emociones como nosotros los seres humanos. Pero si en algún momento se lograra desarrollar esta plenitud, allí sí las máquinas nos podrían reemplazar en nuestra función docente. ¿Se cuenta? Hipotético que aún no existe. Entonces tenemos dos tipos de inteligencia artificial. Algo pasó, mi inteligencia artificial no funciona. Entonces, como yo enseñaba esto y tomé examen en mis alumnos, la mayoría salieron jalados y me botaron del pedagogo. Así fue. Bien. Ese es el prompt. ¿Sí? Ese es el famoso prompt. Es una orden, una instrucción, pregunta un texto que se emplea para interactuar con la idea. Entonces, como les decía, por el momento, quién sabe más adelante, ya va a existir otra forma de interactuar hasta con el pensamiento, ¿sí? Pero por el momento a través del prompt. Entonces, el prompt tiene una estructura básica. Para poder interactuar adecuadamente nosotros con la guía, debemos crear un prompt, y este prompt por lo menos debe presentar una estructura básica. Esta estructura básica tiene estos 5 elementos. Uno, el rol. Allí indicamos quién es la guía, ¿sí? ¿Quién es la guía? ¿Qué función cumple? Luego le asignamos la tarea con indicaciones precisas. ¿Sí? ¿Qué es lo que debe hacer la guía? Esa tarea lo contextualizamos. ¿Para qué contexto? ¿Para quiénes va a servir eso? ¿Para qué? ¿O cuál es la función que va a cumplir? Luego, para el resultado le damos un formato. ¿Cómo queremos que nos dé la respuesta? Con una lista, con una tabla, etcétera, etcétera. Y finalmente le ponemos ciertas restricciones, que por ejemplo no use jergas, que use tono académico, que la extensión sea de tantas palabras, etcétera, etcétera. Algunos autores esto le añaden el ejemplo, pero para mí ya se complica, ya poner el ejemplo, todo ya se vuelve más complejo entre la evaluación del prompt. Con estos 5 elementos funciona bien. Ahora, ustedes digan, pero solamente es eso. Ahora existe la ingeniería del prompt. Ingeniería, una rama de ingeniería, ¿sí? De modo que
La ingeniería del PROM no solamente ya va a estudiar lo que es construir un PROM básico, incluso ya es el nivel de programación. ¿Sí? Es el nivel de programaria del PROM, ¿no? Con los PROMs nosotros sí podríamos interactuar adecuadamente con la IA y dependiendo de la calidad de nuestro PROM vamos a obtener los resultados. ¿Sí? Depende. Si le damos con mayor especificidad vamos a obtener resultados adecuados. Aquí está el ejemplo, ¿no? Ejemplo. Yo quiero elaborar un examen escrito de física, de ciencia y tecnología sobre, aquí lo puse sobre mecánica, ¿no? Sobre trabajo y energía. Entonces yo puedo crear mi PROM con estos elementos de la siguiente manera, ¿no? Rol. Actúa como experto en física básica con experiencia en dictado de clases en educación secundaria y elaboración de instrumentos de evaluación de aprendizaje. Le estoy dando un rol. Tarea. Elabora una prueba de 5 preguntas sobre trabajo y energía con problemas planteados con un nivel de demanda cognitiva media orientados a la resolución de problemas. Pero aquí yo podría indicarle si quiero también con alternativas múltiples, etc. ¿Sí? Hay que darle la especificidad a la tarea. Luego le digo, para evaluar los aprendizajes logrados por estudiantes de educación secundaria de Perú, le estoy contextualizando, porque secundaria para otros países puede tener otra connotación, otros niveles. Es para Perú. Formato. Presenta el examen enumerando cada pregunta y le pido además, con su solucionario explicado al detalle y las fórmulas con símbolos adecuados. Miren lo que le estoy pidiendo en la IA. Restricciones. Los enunciados de los problemas deben tener un lenguaje claro y entendible y no deben ser muy extensos o profusos. Le estoy poniendo ciertas restricciones. Entonces, nosotros, una vez que hemos construido o elaborado este PROM, obviamente lo copiamos corrido, lo vamos a probar. Nosotros podríamos llevar esto luego a cualquier modelo de inteligencia artificial. A ver, voy a compartir mi... Vamos a probar cómo funciona esto. Y dependiendo de los modelos, qué resultados vamos a obtener. Ojalá haya... Recuerden que ahora los modelos de inteligencia artificial hay también las versiones gratuitas, las versiones de prueba, ¿no? Pero yo les recomiendo, si uno usa mucho por ejemplo estos modelos, etc., ahora hay planes anuales que son bastante accesibles, ¿no? Yo el año pasado pagué por un plan más o menos $120 anual y que traía varios modelos. Entonces aquí yo tengo integrado, vean varios modelos, tengo el OpenAI 5 mini, 5.1, el Cloud, el Gemini 3 Pro, etc. Vean, incluso aquí me parece que está el DeepSeek, OpenAI sobre todo en sus diversos modelos, etc. Bien. Entonces, se dice por ejemplo que el Gemini 3.0 Pro es bastante aceptable para temas educativos, lo probamos, ¿no?
Entonces yo selecciono mi modelo y aquí le voy a dar la orden. Aquí le voy a dar el prompt. A ver, tal como está, a ver qué me dicen. Lo correcto es que esto yo lo redacte de manera corrida. Ahí voy a pegar aquí mi prompt. El tema es que no lo copió como texto, lo copió como imagen. Ahí está. Entonces, a ver, voy a ponerlo todo corrido. Le quito los subtítulos que habíamos puesto básicamente para orientar los elementos. Deben tener. Ya está. Ahora lo tengo como texto. Lo voy a pegar aquí. Entonces ya tengo mi prompt y lo ejecuto. Recuerden que lo estoy ejecutando con término y 3 prompts. Ahora, ¿qué tan rápido lo va a hacer? Bueno, también depende mucho de la conectividad que uno tiene, de la capacidad de la máquina, etc. O también de la cantidad de información. Aquí el único detalle es que no nos generan las gráficas o imágenes, información textual. Ahora, si quiero generar imagen, tendría que usar el generador de imágenes. Ahí está el problema, dice, ¿no? Un estudiante empuja una caja llena de libros sobre el piso del aula, aplicando una fuerza constante de 50 newton de manera horizontal. Si logra desplazar la caja a una distancia de 4 metros en la misma dirección de la fuerza, ¿cuánto trabajo mecánico ha realizado el estudiante? Ahora, me ha generado 5 problemas y me está dando solucionando. Estimado colega, ¿lo voy a usar así en el examen? No. Yo lo voy a contextualizar porque finalmente el experto no es nadie sino el docente. ¿Pero es una gran ayuda? Sí. No es para que yo lo coge y lo pegue, sino más bien en base a esto yo lo contextualizo, incluso yo lo puedo hacer sus gráficas. ¿Se encuentra? ¿Es una ayuda? Sí. ¿Lo usamos tal cual? No. Además no sería ético que lo copie y lo pegue, sino que en base a esto, en base a estas ideas, yo puedo modificar, contextualizar, adecuar mi examen. ¿Sí? Entonces, nosotros podríamos de repente a ver el famoso DeepSeek. Voy a hacer lo mismo pero con DeepSeek. Entonces el prompt nosotros podemos ejecutar con diversos modelos y luego ver incluso cuál es mejor. Ahí por ejemplo nos preguntamos, una bicicleta de 15 kilogramos se mueve inicialmente a 4 metros por segundo. Si el ciclista pedalea aumentando su velocidad a 10 metros por segundo, ¿cuál es el aumento de energía cinética de la bicicleta? Entonces, cada modelo nos va a dar, por ejemplo, diferentes respuestas. ¿Cuál es mejor? Tendríamos que nosotros analizar. O en todo caso, si has generado un modelo, 3 modelos, tendrías 15 problemas y podrías de repente ahí seleccionar las que consideras más adecuadas y contextualizarlos. ¿Sí? Bien.
aquí tenemos un ejemplo de un prompt básico. Me alcanzaron, el profesor muy gentilmente me alcanzó un modelo de diseño de sesión de aprendizaje que ustedes manejan en la institución educativa, ¿no? Entonces, yo puedo generar un prompt para elaborar sesiones de aprendizaje, sí. ¿Estamos? A ver, veamos el ejemplo. Pero como esto es extenso, yo lo había hecho en Word, pero le voy a mostrar en Word, ¿sí? Con los 5 elementos que habíamos indicado, ¿no? Rol. Actúa como experto en planificación curricular para educación secundaria, específicamente en elaboración de sesiones de aprendizaje para el área de matemáticas. Ustedes lo pueden aplicar para cualquier área, no hay problema, ¿sí? Para ello cuentas con amplia experiencia en el ejercicio docente de educación secundaria. Tarea. Elabora la sesión de aprendizaje con el siguiente esquema. Le doy el esquema que me alcanzaron más o menos un poquito lo adaptado, ¿no? Bueno, datos informativos, lo más relevante, área, grado, secciones, duración, para cuánto tiempo es la sesión de aprendizaje. Eso de las otras informaciones te lo complementan, no hay problema, ¿no? Vínculo con el proyecto curricular del centro, si es que ustedes lo tienen, ya me imagino, ya tienen un proyecto curricular del centro diversificado, ¿no? O solamente trabajan en el currículo nacional. Si es con el currículo nacional, dirían, ¿no? Vínculo con el currículo nacional. Si ya tienen el otro punto específico con el proyecto curricular del centro. Entonces, ¿qué le doy? Primero la competencia. Así está en el esquema de ustedes. La competencia es resolver problemas de gestión de datos de incertidumbre, que nosotros conocemos como estadística y probabilidades, ¿sí? Capacidades, están las 4 capacidades de la competencia. Recuerden que las capacidades andan juntas, no se trabaja hoy una capacidad, mañana otra. La cosa no funciona así. Y he buscado un desempeño, estimados colegas, he buscado un desempeño en el currículo nacional para esa competencia y para el grado. Dicen, recopila datos de variables cuantitativos o cuantitativos de una población mediante encuestas o observación. Los recopila con el propósito de analizarlos y producir información sobre el comportamiento de datos. Determina una muestra representativa de una población pertinente para el objetivo de estudio y para las características de la población estudiada. Aquí viene el detalle. ¿De dónde saco los criterios de evaluación? Eso los tengo que formular, eso no está en el currículo nacional. ¿De dónde salen los criterios de evaluación? Digan ustedes, colegas. De los estándares y las capacidades, no se olviden. ¿Sí? ¿Sí? ¿Listo? Entonces aquí yo he formulado para este ejercicio los siguientes criterios. Determina adecuadamente la población en muestra de estudio de los niños y niñas trabajadores de la ciudad de Huaraz. Quiero hacer un estudio real. Elabora y valida el cuestionario para entrevistar a los niños y niñas trabajadores de la ciudad de Huaraz. Ahí determina, algo me faltó, me olvidé, creo. Ya. Aplica adecuadamente las técnicas de muestreo y recopilación de datos de los entrevistados. Procesa y representa mediante técnicas gráficas estadísticas los resultados de la entrevista. Sustenta con claridad las conclusiones obtenidas sobre los niños y niñas trabajadores de la ciudad de Huaraz. Y mi instrumento para evaluar sería una rúbrica. Con eso la decisión lo toma el docente, puede ser una lista de cotejo, puede ser una escala de valoración, puede ser una rúbrica, eso depende, ¿no? Pero esto me parece que en el Word debe estar. Vean, para la secuencia didáctica le doy el esquema. Esta secuencia didáctica. Momentos pedagógicos, inicio, motivación y problematización, recojo saberes previos,
propósito y organización, y les digo que me ponga recursos para las actividades, las estrategias y el tiempo estimado. Me voy al desarrollo, familiarización con el problema, búsqueda y ejecución de estrategias, socialización de representaciones, reflexión y formalización, igual, con sus recursos y el tiempo, cierre, evaluación, metacognición y extensión. Listo. Pero esta es que tengo que indicarle ahora, vean, para cada subtítulo indicado en actividades y estrategias de aprendizaje, debes proponer actividades y estrategias concordantes con los momentos, con el desempeño y los criterios de evaluación, propiciando el trabajo en equipo y la participación activa del estudiante. También debes indicar los recursos necesarios para ejecutar las actividades y las estrategias de aprendizaje. El tiempo de duración de la sesión de aprendizaje es de 225 minutos, 45 minutos trabajo, ¿no? 225 minutos, debes destinar para el momento de inicio aproximadamente 15 minutos y para el cierre unos 20 minutos. El resto del tiempo destinar para el desarrollo. ¿Listo? Ahora lo contextualizo. Ustedes pueden decir, pero eso todavía lo puedo mejorar, sí. Cuanto más específicos sean las indicaciones, va a ser mejor mi sesión. Vean. La sesión de aprendizaje es para estudiantes del quinto grado de educación secundaria de Perú, de una institución educativa ubicada en la zona urbana de la ciudad de Huaraz, donde algunos estudiantes son tímidos para comunicar sus ideas y expresarse frente a sus compañeros. Un poco que lo caracterizo también a mis estudiantes. ¿Sí? Ahora me voy al formato. Presenta la sesión en una tabla según el esquema propuesto. En las actividades, usar verbos en modo indicativo centrados en el estudiante. Por ejemplo, elabora la gráfica, redacta las conclusiones, etc. Restricciones. No emplear jergas o palabras muy técnicas, sino lenguaje académico y fácil de entender. Pues ya tengo más o menos elaborado mi plan. Ahora recuerden, esto lo llevo con un texto corrido. Ahí me faltaba el punto, parece que se puede un poco. Aquí me lo queda el tono como texto. Esto es su falta. Bien. Entonces, estimados colegas, si ya tengo este plan completo, vean, lo vamos a copiar y pegar, llevarlo. Y GPT 5.1, que está en el último versión del modelo del OpenAI. ¿Listo? A ver. Ahora, estimados colegas, si yo tengo el proyecto curricular centro diversificado, si yo tengo otros modelos de sesiones, lo puedo dar como base de conocimiento. ¿Sí? Le puedo adjuntar ahí como el signo más, lo puedo adjuntar como signo más los archivos y decirle que tome en cuenta, por ejemplo, esas bases de conocimiento que le estoy proveyendo. Entonces, mi resultado va a ser incluso mucho mejor. ¿Sí?
Y ya tengo aquí, vean, ya tengo la sesión general, vean. Esto es lo que me ha generado el modelo, pero aquí yo lo había generado, a ver, atentos. Aquí yo lo había generado, por ejemplo, con Gemini, y así me da Gemini, por ejemplo. Así me devuelve la sesión de aprendizaje Gemini. Con recursos incluso, ¿no ven? Entonces, el docente como experto obviamente tiene que analizar, adecuar esta sesión. No es que yo lo voy a copiar y pegar, ¿no? Es una gran ayuda porque ya me da ideas. Ya me da ideas. Me dice, motivación y problematización. Mira lo que me ha sugerido. El docente proyecta un video corto, muestra imágenes actuales de niños trabajando en las calles de Huaraz, también Usullana, Mercado Central. Yo no le he dicho si Mercado Central, ¿verdad? ¿Cómo lo asumió la IA? ¿Sí? Se plantea la pregunta retórica. ¿Alguna vez han preguntado cuántos niños trabajan en nuestra ciudad y por qué lo hacen? ¿Son solo cifras o hay historias detrás? Se presenta el conflicto cognitivo. Si quisiéramos ayudar a resolver esta problemática, ¿cómo podemos saber exactamente qué necesitan sin preguntar a cada uno de ellos? ¿Es posible obtener información confiable de todos sin encuestar a la totalidad? ¿Ya? Entonces nos va a sugerir una serie de actividades y estrategias para cada uno de los momentos pedagógicos. ¿Vean? El Gemini 3.0 Pro me dio por mirar una tabla, etc. Entonces, repito, podríamos nosotros correr en diversos modelos y ver cuál es mejor para tomarlo como referencia y mejorarlo. Ahora, aquí yo he propuesto que voy a usar una rúbrica. ¿Sí? La rúbrica es uno de los instrumentos de evaluación más difíciles de elaborar. ¿Sí? Yo recuerdo que en un evento académico en la universidad, uno de mis colegas de la universidad dijo, no, yo uso rúbrica para todo. Le dije, pruebas al canto, a ver, muestra tus rúbricas. La rúbrica es un instrumento, primero, difícil de elaborar, que requiere mayor tiempo para su aplicación, y la ventaja es que recoge información a mayor detalle. ¿Sí? Pero si no dispone de mucho tiempo para aplicar la rúbrica, aplica una lista de cotejo. ¿Sí? Aunque obviamente la información va a estar polarizada, que existe o no existe, pero es mucho más fácil en función del tiempo. Entonces ustedes dirán, quiero elaborar la rúbrica. Listo, elaboramos la rúbrica. Pero para ello tengo ya los ingredientes. Fundamentales. ¿Cuáles son los ingredientes fundamentales para elaborar la rúbrica, estimados colegas? Los criterios de evaluación. ¿Ven? Como aquí yo tengo los criterios de evaluación que están en mi prompt, recuerden, aquí están los criterios de evaluación. Por el momento tengo 5 criterios de evaluación, pero ahí me está faltando algún componente que tiene que ver con la cuestión actitudinal. Recuerden que cuando evaluamos lo cognoscitivo, procedimental y actitudinal. Entonces allí yo debo añadir por lo menos 2 criterios para el aspecto actitudinal, que puede ser, por ejemplo, con la responsabilidad del cumplimiento de la entrega del informe, de la tarea, y lo otro también con la participación. O sea, has asignado grupos de trabajo, el estudiante se integra al equipo de trabajo, participa activamente o se desentiende de los grupos de trabajo. Entonces, podríamos nosotros agregar allí por lo menos 2 criterios
criterios que tienen que ver con el aspecto actitudinal y con estos criterios elaborar mi PRO con los 5 elementos. Primero le asigno un rol, le diré, actúa como experto en evaluación educacional y elaboración de rúbricas. Y luego le digo la tarea, elabora una rúbrica con los siguientes criterios, considerando en la escala de logros, 4, por ejemplo, logro previsto, 3 logros, 2 en proceso, 1 en inicio. Y de ahí tengo que dar que los descriptores de los logros tienen que ser a detalle, evitando términos ambiguos, etc. Le damos un prompt adecuado y automáticamente nos va a generar una rúbrica. Por falta de tiempo no lo vamos a hacer, casi ya estamos con tiempo, pero más o menos con las indicaciones, cuanto más específico sea tu prompt, cuanto más detalles le des, te va a devolver una mejor rúbrica. ¿Sí? Te va a devolver una mejor rúbrica. Bien, entonces, para ir terminando, estimados colegas, aquí hay herramientas súper interesantes Me imagino que algunos ya están usando algunas herramientas de Google que ya tienen inteligencia artificial. El Notebook LM. E incluso en su versión free hace maravillas. ¿Sí? Te genera resúmenes, te genera diapositivas, mapas mentales, te hace todo por él. ¿Sí? Es facilito de usar, simplemente allí nosotros creamos cuadernos. Ustedes ingresan al buscador de Google y escriben allí Notebook KLM. Van a entrar aquí al primer enlace. Para usar simplemente necesitamos contar con un correo de email de Google. Una vez que entramos, aquí decimos probar. Y creamos un nuevo cuaderno. Ya me está pidiendo, estimados colegas, que le dé las bases de conocimiento. Si yo tengo, imaginémonos, si yo tengo 3 archivos sobre triángulos en matemática, los subo los 3 archivos. ¿Sí? Una vez que le damos base de conocimientos, tú puedes pedirle que te elabore diapositivas, que te elabore mapa mental, que te elabore examen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí en su versión, ¿cuál es lo relevante? Que en su versión gratuita te permite subir base de conocimiento, o sea, darle información, archivos. Lo que no permiten otros modelos, por ejemplo, gratuitos. En la versión paga, sí, en versión gratuita no. Usen el Notebook KLM. Para aquellos que hacen investigación, por ejemplo, ¿no? Elaborar los antecedentes de investigación es muy trabajoso. Si quieres elaborar los antecedentes de investigación, acá le subes la fuente, que puede estar en cualquier idioma además, en inglés si quieres, en chino, lo que quieras, pero generalmente en inglés, ¿no? Y luego le pides que elabore los antecedentes en función a la fuente adjunta con los siguientes elementos. Le das todos los elementos, le das las copias y automáticamente te genera el resumen del antecedente de investigación. ¿Sí? Aquí yo había generado, por ejemplo, probando, le había dado algunos textos, por ejemplo, de matemáticas sobre triángulos, y le dije que me generara 15 diapositivas, y automáticamente me generaba. Y me puse, ¿no? La engañosa esencia de los triángulos, morfología geométrica, axiomas y ligandas y el orden oculto del plano. ¿Ven? Es la dio básica de la geometría, pero esto es lo que generó.
En base a la información que le subí, me generó estas diapositivas. Repito, ¿lo uso tal cual? No. Tú eres el experto. Tú escoges cuáles, qué le complementas, lo mejoras el lenguaje, etc. Bien. Entonces, es una herramienta súper interesante el Notebook LM de Google, que simplemente necesita un correo de email para usarlo, ¿no? La otra herramienta, el Flow de Google. A ver con ellos. Existen una serie de herramientas basadas en IA para generar imágenes, pero estas súper sencillas y súper funcionales. ¿Sí? Este es un aplicativo que ha creado Google para crear imágenes y videos. Recuerdan que de pronto vemos en las redes sociales a Acuña hablando otras cosas que no es él personalmente, me conveía. Y eso se puede hacer con el Flow. ¿Sí? Le pones aquí, lo que nos pide son mis medidas, les veamos, ¿eh? Les veamos si no. A ver, vamos a probar. No permite. Igual, para usar correo y email. Nos pide que contemos un correo y email. Ahora, en Gmail ustedes pueden crear cuantos correos desean. Yo tengo varios. Creen correos con un propósito definido, o sea, para usar este tipo de aplicativo, solo para eso creo mi correo con email. Y no doy otra información, solo para usar aplicativos. Entonces aquí pongo nuevo proyecto. Y aquí me pide, empieza a crear o arrastrar. Aquí en la parte inferior donde está la flechita aparece video, hacemos clic aquí, colegas, y dice, ¿qué quieres crear? ¿Video o imagen? Ahora, si voy a crear video, puedo yo agregar ingredientes. Ingredientes son archivos. Puedes agregar imágenes, audio, etcétera, etcétera, para que tu videos estén mucho más personalizados, ¿verdad? Así de simple se crea imagen aquí, ¿verdad? ¿Cómo quieres la imagen? ¿Horizontal o vertical? Le voy a decir horizontal. Esta es la calidad, ¿no? La X1, X2, X3. Obviamente, cuanto más X es mejor la resolución, pero demora más. Simplemente le voy a decir en X1. ¿Listo? Le voy a dar la indicación. Pero a ver, vamos a poner una indicación. A ver, le voy a decir, crea una imagen de un niño con vestimenta andina, pero para cambiarlo mejor que no sea un niño, porque cuando son menores de edad no permite cambiar de un varón con vestimenta andina de Perú, que tenga como fondo un paisaje de la Cordillera Blanca. Entonces, aquí nosotros podemos personalizar la imagen, podemos darle varias indicaciones para personalizar la imagen. Allí vamos viendo el porcentaje de generación de la imagen. Y una vez, sí, estamos en 50%. Una vez que aparece la imagen, podemos cambiar ciertos elementos.
¿sí? Podemos agregar, por ejemplo, ciertos elementos en la imagen, desaparecer ciertos elementos, cambiar, etc. y tal. ¿Sí? Entonces ya apareció esta imagen, lo generó, la imagen rapidito, gratuito, eso es lo más importante. ¿Sí? Una vez que nosotros lo hemos creado, podemos descargar. Cuando he hecho un clic a cuando he hecho un clic aquí a la imagen, vean aquí en el lado izquierdo aparecen las herramientas cortar, seleccionar. Entonces lo que voy a hacer es, voy a seleccionar, pero yo no quiero que esto sea una llama, sino un perrito. Y una vez seleccionado, marcar la llama, leo, cambia la llama. Pero podemos modificar cosas, aumentar cosas, etc. en la imagen. Ahora, ¿qué tanto se va a demorar? Repito, depende de la conectividad. Entonces tienen una herramienta gratuita, bastante funcional y sencilla para que puedan generar imágenes y videos. Así como hemos generado imágenes, pueden generar videos personalizados.